El Perú fue uno de los focos de civilización más importantes de la humanidad. Las evidencias culturales se remontan a más de 14.000 años de antigüedad y las encontramos en forma de sitios arqueológicos a lo largo de nuestro territorio. El complejo arqueológico El Brujo se complace en presentar el ciclo de charlas El Antiguo Perú, la mirada de los especialistas, un espacio enfocado en dar a conocer diversos temas de arqueología, museología y gestión cultural. Para ello, hemos convocado a destacados especialistas en dichas materias, para conocer de primera mano nuestro pasado y su estrecho vínculo con el presente. Acompáñenos en esta nueva aventura. Hola, buenos días. Mi nombre es Mercedes González. Soy la presidenta del Instituto de Estudios Científicos de Momias, con sede en Madrid, y la directora científica del Museo de las Momias de Quinto, en Zaragoza, también en España. Principalmente a lo que me dedico es al tema de la conservación preventiva en restos humanos momificados, así como a su estudio científico. Bueno, yo creo que la práctica de la momificación como tal nos la da la propia naturaleza, conservando los cuerpos sin que exista ninguna intervención por parte del hombre. Si nos remontamos en el tiempo, bueno, pues tenemos dos ejemplos bastante claros. Uno de ellos está en Chile, con las momias Chinchorro, y en otro, por ejemplo, bueno, pues podemos hablar de Egipto. Todo comenzó en los tiempos más antiguos, y a partir de ese momento, bueno, me imagino que se fueron viendo cómo los cuerpos se iban conservando, que los encontraban de forma accidental, fue cuando fueron cambiando las técnicas de momificación para pasar de la momificación natural a la intencional. Bueno, pues similitudes con respecto a lo que son momias naturales hay muchas, porque a fin de cuentas, al ser natural, solamente depende de la zona de enterramiento en el que fue depositado el cadáver. Y bueno, pues en diferencias, yo para mí siempre he dicho, cuando me preguntan, por ejemplo, qué momias me interesan más, todo el mundo se piensa que voy a decir las momias egipcias. Bueno, para mí científicamente son las menos interesantes, porque el hecho de que estén evisceradas se está perdiendo muchísima información. Entonces yo siempre he dicho que prefiero las momias de los Andes, porque a pesar de que tengan los órganos internos ya deshidratados o incluso en parte se hayan perdido, es mucha más la información que nos pueden aportar. Por ejemplo, con la momia de Cao, que tuve la suerte de verla en directo hace poco, bueno, pues creo que ha aportado información sobre la posible causa de la muerte, que hablan de una eclampsia y eso, no sé, yo ahí tengo ciertas dudas, porque creo que habría que estudiar con más detenimiento las radiografías, y sobre todo el hecho de, a nivel sociocultural, nos aporta esa momia, que fuese una mujer tan importante en su cultura. Bueno, pues yo creo que hay que seguir estudiándola, porque ya lo dije cuando estuve ahí en el Museo de Cao, que la momia de la señora de Cao tiene mucha información dentro que está esperando a ser contada. Solamente, pues, ¿no?, hay que ponerse manos a la obra, a ver si acabamos ya con esta cuarentena que estamos todos viviendo y nos puede dar más información. Pero, por ejemplo, yo cuando estuve viéndola, esto simplemente es un ejemplo, eh, yo no estoy de acuerdo en lo de que estuviera incluso embarazada, ¿eh? Dicen que murió, la eclampsia es una enfermedad, bueno, que sucede, lo que da, vamos a ver si me explico para que todo el mundo lo entienda. En el momento del parto, normalmente las mujeres cuando estamos embarazadas pues tenemos siempre una hipertensión gestacional que después del parto se desaparece. Pero por lo visto dicen que a la momia de la señora de Cao tuvo una fuerte subida en la presión arterial que le provocó unas convulsiones, y bueno, la eclampsia no solamente da convulsiones, sino que afecta también al sistema respiratorio, que puede asfixiar y eso. Entonces, al ver la momia, bueno, pues se han basado en la posición de los brazos. Yo creo que simplemente, como están desarticulados los brazos, están colocados de una forma que no era la que ella podía tener. Y el hecho de que tuviese una serie de repliegues bastante evidentes en la zona del abdomen,
pues también dio que pensar que podía estar embarazada. Pero es que esos repliegues los tiene en la zona de los hombros, en el pecho no tiene ningunos repliegues, también los tiene en la zona de la parte inferior del abdomen y sobre todo en los muslos. Con lo cual yo lo que creo es que podía ser una mujer que, bueno, pues que tal vez estuviese un poquito más gorda de lo habitual, pero como ya he dicho antes, yo creo que esta momia dentro de sí encierra mucha información que nos puede aportar, pues, para saber si realmente, si lo ideal sería poder averiguar cuál fue el motivo real por el que falleció. Pero bueno, también mucha información sobre la alimentación que siguió, qué otras enfermedades pudo tener. Y bueno, pues es simplemente cuestión de tiempo. Bueno, el estudio de las momias nos da siempre mucha información de tiempos pasados que podemos aplicar a temas actuales. Por ejemplo, ahora estamos en plena pandemia a consecuencia de un coronavirus. Y bueno, pues el estudio de las momias nos explica que no hay nada nuevo bajo el sol, porque epidemias, no a lo mejor como esta, pero sí otro tipo de epidemias ha habido. Por ejemplo, creo recordar a ver si me acuerdo la fecha, en 1833 hubo una gran epidemia de cólera que afectó sobre todo a México. Y bueno, pues por ejemplo en la ciudad de Guanajuato fallecieron a ver si recuerdo, 1.200, en torno a 1.240 personas como consecuencia de esta enfermedad. Y bueno, pues hay más ejemplos sobre, a ver, otra enfermedad que me acuerde, la tuberculosis. Por ejemplo, hay una cripta en Bac, que es una ciudad de Hungría, en Europa, en la que bueno, fueron a hacer unas obras en la iglesia y al tirar uno de los tabiques, bueno, pues descubrieron que había una cripta enorme con un montón de ataúdes y varias momias en muy buen estado de conservación. Y bueno, pues lo que hicieron fue analizarlas y entonces se dieron cuenta de que, bueno, que la mayoría de ellos habían muerto a consecuencia de la tuberculosis. Pero lo importante en este caso es que había gente que padeció la enfermedad, es decir, estaba contagiada, pero no desarrolló la enfermedad. Murieron a consecuencia pues, de vejez o de otro tipo de patologías. Y bueno, pues el estudio, por ejemplo, de esas momias nos ha aportado información sobre qué tipo de patógeno fue el que infectó a esas personas y cómo se ha ido desarrollando a lo largo del tiempo hasta llegar a nuestros días. Y bueno, esto lo podemos extrapolar también a otro tipo de enfermedades en el pasado. Por ejemplo, nosotros estamos ahora con un museo, hemos creado el primer museo de momias de España en Quinto, en Zaragoza. Y bueno, pues también en España hubo una epidemia de cólera. No significa que ellos falleciesen a consecuencia de esta epidemia, pero bueno, el estudio de las momias nos aporta información sobre eso, las enfermedades en el pasado, sobre cómo lo que nosotros estamos hoy día experimentando ya lo experimentaron nuestros antepasados y sobre todo lo más importante, por lo menos a mi parecer, es cómo esas enfermedades, cómo esos patógenos han podido ir evolucionando a lo largo de este tiempo, porque eso nos puede ayudar a prever cómo los patógenos actuales que tenemos hoy día, que nos están afectando, pueden ir evolucionando, pueden ir variando a lo largo del tiempo, lo que es importante para la prevención, para poder elaborar algún tipo de vacunas, es decir, que nos podemos ir adelantando un poco a la enfermedad en sí. Y bueno, pues yo siempre digo, los que me conocen saben que siempre hay una frase que es que dentro de cada momia hay una historia que está esperando a ser contada. Y bueno, pues eso es lo que a mí me gusta, investigarlas, hacerlas que hablen, que nos cuenten. Yo les pregunto y ellas, bueno, entre comillas, me responden. Bueno, me gustaría dar las gracias a la Fundación Vise por contar con mi participación para estas charlas online tan interesantes en estos tiempos en los que estamos viviendo, que no podemos desplazarnos. Es una forma de que sigamos todos unidos. Muchas gracias.